Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Hoy prepárense porque la bomba que vamos a soltar los va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo oyen. Tenemos información jugosísima, de esas que solo se consiguen buceando en las profundidades de las redes sociales y hablando con nuestras fuentes más confiables. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a la pareja más querida, shippeada y comentada del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis amores. Después de un año lleno de proyectos, éxitos profesionales por separado y, por qué no decirlo, también de algunos rumores que nos hicieron temblar, parece que Hande y Kerem están listos para recibir el año nuevo con una energía renovada y, lo más importante, juntos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque hemos descubierto con pruebas irrefutables sus planes secretos para celebrar estas fechas tan especiales. Pero antes de que me lance de cabeza con todos los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de esta pareja como nosotros y quieren estar al día de todo lo que ocurre en sus vidas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sí, agárrense fuerte porque esto está que quema. Como todos sabemos, Hande y Kerem son dos figuras públicas muy reservadas con su vida personal. Siempre han intentado mantener su relación alejada del ojo público, lo cual, seamos sinceros, es casi imposible cuando se trata de dos estrellas de su calibre. Sin embargo, a través de pequeños detalles, publicaciones en redes sociales y, sobre todo, la información que nos han pasado nuestras fuentes, hemos logrado armar el rompecabezas de sus planes para Año Nuevo. Primero, hablemos de la ubicación. Durante semanas, se ha especulado sobre dónde pasarían Hande y Kerem estas fechas. Algunos decían que se irían a algún destino exótico, otros que se quedarían en Estambul para celebrar con sus familias. Pero la verdad es que ninguna de las dos. Hemos confirmado que Hande y Kerem han optado por un plan mucho más íntimo y relajado. Pasarán el año nuevo en una cabaña de montaña. Sí, como lo oyen. Nada de fiestas lujosas ni multitudes. Solo ellos dos, la nieve, una chimenea crepitante y, por supuesto, mucho amor. ¿De dónde sacamos esta información? Pues bien, una de nuestras fuentes, que trabaja muy cerca de la familia de Hande, nos reveló que la actriz ha estado preguntando sobre alquileres de cabañas en la región de Uludağ, una popular estación de esquí en Turquía. Al principio no le dimos mucha importancia, pero cuando vimos que Kerem también empezó a seguir en Instagram a varias cuentas de cabañas de lujo en la misma zona, las alarmas empezaron a sonar. La fuente, que prefiere permanecer en el anonimato para proteger su empleo, añadió que Hande parecía particularmente interesada en cabañas con vistas panorámicas y chimenea de piedra. Preguntaba mucho sobre la privacidad y si las cabañas estaban alejadas de otras propiedades. Quería asegurarse de que tuvieran toda la intimidad posible, nos confió la fuente. Además, otra de nuestras fuentes, un paparazzi que suele rondar por los mismos lugares que frecuentan Hande y Kerem en Estambul, nos confirmó que hace unos días vio a la pareja comprando provisiones en un supermercado de lujo, pero no las típicas cosas que comprarías para una cena elegante en casa. No. Estaban comprando alimentos no perecederos, latas de conservas, snacks, bebidas calientes. Claramente cosas para llevarse de viaje. El paparazzi, que es un veterano en el mundo de la farándula turca, nos aseguró que la pareja intentaba pasar desapercibida, pero que era imposible. Hande llevaba unas gafas de sol enormes y Kerem una gorra, pero son tan famosos que todo el mundo los reconocía. Se les veía muy felices y enamorados, cogidos de la mano y riendo mientras elegían los productos. Añadió que les vio salir del supermercado con varias bolsas grandes, lo que le hizo sospechar aún más que estaban preparando un viaje. Pero eso no es todo. Lo más jugoso de todo esto es lo que hemos averiguado sobre las actividades que tienen planeadas. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem quieren desconectar por completo del mundo exterior y dedicarse a disfrutar el uno del otro. Planean pasar días enteros esquiando, haciendo snowboard, construyendo muñecos de nieve y, por supuesto, acurrucados frente a la chimenea leyendo libros, viendo películas y contándose secretos. Una fuente cercana a Kerem nos comentó que el actor está deseando pasar tiempo de calidad con Hande, lejos de las presiones del trabajo y de los medios de comunicación. Kerem es un chico muy familiar y valora mucho la intimidad. Necesita estos momentos para recargar energías y conectar con Hande a un nivel más profundo. Pero atención.
Porque no todo será relax y romanticismo. También hemos descubierto que Ande y Kerem tienen planeado realizar una sesión de fotos muy especial en la nieve. Al parecer, quieren aprovechar el impresionante paisaje invernal para tomarse unas fotos muy artísticas y originales que luego compartirán con sus fans en redes sociales. Imagínense lo espectaculares que serán esas imágenes. Una fuente que trabaja en la agencia de representación de Ande nos confirmó que la actriz ha estado en contacto con varios fotógrafos profesionales especializados en fotografía de paisajes invernales. Ande quiere que las fotos sean muy naturales y espontáneas, que capturen la esencia de su relación y la belleza del entorno, nos dijo la fuente. Al parecer, la pareja tiene pensado contratar a un estilista y maquillador para la sesión, pero quieren que el look sea muy sencillo y minimalista, nada recargado ni artificial. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante de todo esto. ¿Recuerdan que hace unas semanas Ande fue vista saliendo de una joyería muy exclusiva en Estambul? Pues bien, nuestras fuentes nos han confirmado que Ande compró algo muy especial para Kerem, un reloj de colección de una marca de lujo. Al parecer, Ande quiere sorprender a Kerem con este regalo durante la cena de Año Nuevo en la cabaña. Una fuente que trabaja en la joyería nos reveló que Ande estuvo mirando varios modelos de relojes durante horas antes de decidirse por uno en particular. Se la veía muy emocionada y dedicada. Quería encontrar el reloj perfecto para Kerem, algo que fuera a la vez elegante y significativo, nos dijo la fuente. Al parecer, el reloj elegido por Ande es una edición limitada muy exclusiva, de la que solo se han fabricado unos pocos ejemplares en todo el mundo. Y hablando de regalos, también hemos escuchado que Kerem tiene algo preparado para Ande. Aunque no hemos podido averiguar exactamente de qué se trata, nos han dicho que es algo muy personal y significativo, algo que refleja la profunda conexión que existe entre ellos. Algunos rumores apuntan a que podría ser un anillo, pero no nos lancemos a conclusiones precipitadas. Prefiero no dar falsas esperanzas, aunque seamos sinceros, sería un sueño hecho realidad para todos los que shippeamos a esta pareja. Una fuente cercana a Kerem nos comentó que el actor ha estado trabajando en secreto en un proyecto muy especial para Ande. Es algo que le ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, pero está seguro de que le encantará, nos dijo la fuente sin querer dar más detalles. Otros rumores sugieren que Kerem podría haber escrito una canción para Ande o incluso haberle preparado un vídeo recopilatorio con los mejores momentos de su relación. Además de los regalos, también hemos escuchado que Ande y Kerem tienen planeado escribir sus propósitos para el año nuevo juntos y luego quemarlos en la chimenea, una tradición muy bonita y significativa. También quieren hacer una lista de las cosas que agradecen del año que termina y brindar por el futuro que les espera juntos. En definitiva, quieren crear recuerdos inolvidables y fortalecer aún más su relación. Una fuente cercana a la pareja nos comentó que ambos son muy espirituales y valoran mucho este tipo de rituales. Les gusta conectar con sus emociones y reflexionar sobre sus vidas. Quemar los propósitos en la chimenea es una forma simbólica de dejar atrás el pasado y empezar el nuevo año con energías renovadas. Y por si todo esto fuera poco, también hemos sabido que Ande y Kerem han invitado a un par de amigos íntimos a unirse a ellos en la cabaña para celebrar la llegada del año nuevo. Se trata de dos personas muy cercanas a la pareja, que siempre han estado a su lado apoyándolos y animándolos. Al parecer quieren compartir este momento tan especial con aquellos que realmente importan en sus vidas. Una fuente cercana a Ande nos reveló que los amigos invitados son una pareja de amigos de la infancia de Ande y un amigo íntimo de Kerem de la universidad. Son personas que han estado con ellos en las buenas y en las malas, y que forman parte de su círculo más cercano. Quieren celebrar el año nuevo con ellos y agradecerles su apoyo incondicional. Pero, ojo. No piensen que todo será miel sobre hojuelas. También hemos escuchado que Ande y Kerem han tenido algunas discusiones en las últimas semanas. Al parecer, los dos son muy perfeccionistas y tienen ideas muy claras sobre cómo quieren que sean las cosas, lo que a veces puede generar roces. Sin embargo, nuestras fuentes nos aseguran que estas discusiones son normales y que no ponen en peligro su relación. Al contrario, dicen que les ayudan a crecer y a entenderse mejor. Una fuente cercana a Kerem nos comentó que el actor es consciente de que a veces puede ser un poco testarudo y que está trabajando en ser más flexible y comprensivo. Sabe que Ande también tiene un carácter fuerte, pero la admira y respeta mucho. Están aprendiendo a comunicarse mejor y a resolver sus diferencias de forma constructiva.
En resumen, mis queridos chismosos, parece que Hande y Kerem están listos para recibir el año nuevo con mucho amor, diversión y romanticismo. Han elegido un plan muy íntimo y relajado, lejos del bullicio de la ciudad, para disfrutar el uno del otro y fortalecer su relación. Y aunque sabemos que siempre intentan mantener su vida privada alejada del ojo público, estamos seguros de que nos regalarán algunos momentos especiales en redes sociales para que podamos ser testigos de su felicidad. La expectación entre los fans es palpable y las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y cariño para la pareja. Muchos esperan que este viaje a la cabaña de montaña sea el preludio de algo más grande, como un compromiso o incluso una boda. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Hande y Kerem, pero lo que está claro es que su amor sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de exclusivas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo los planes secretos de Hande y Kerem para Año Nuevo. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta información jugosísima que conseguimos en exclusiva para ustedes. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les parece todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem se comprometerán este año nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra serie juntos? Déjenme saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa y entretenida sobre la farándula turca. Los quiero. Hasta la próxima.